Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén. Volvemos a la tertulia del martes. Les habla su anfitriona María Victoria Cristancho. En esta tertulia nos vamos a ver de actuación, actores, porque en inglés es actors, ¿no? Actress o actors, ¿no? Y es que hemos tenido la oportunidad de conocer a una de estas actors latinoamericanas argentina que está aquí en Londres. Se trata de Laura Mobilia. Bienvenida a la tertulia, Laura. Muchísimas gracias, gracias. Un gusto poder estar acá. Para los amigos tertulieros, Laura es obviamente argentina, pero de Rosario. Está Ujú. aquí en el Reino Unido y es, vamos a decirlo en español, es actriz, pero es que en inglés suena mejor, es actor. Tiene Sí. una trayectoria muy interesante y pues la primera gran pregunta entonces, ¿quién es Laura Mobilia? Bueno, sí, la verdad que muchísimas gracias porque me presentaste muy bien. Es como vos dijiste, soy de Rosario, que para los que no saben es la segunda ciudad del país. Bueno, algunos dicen que es Córdoba, así que está peleado ahí. Los rosarinos decimos que Rosario es la segunda ciudad, es la ciudad de Messi, Todavía es te la decir ciudad el fútbol es conocidísimo por el fútbol, ¿no? Exactamente, exactamente. Muchos músicos, también muy buenos músicos, pero que bueno, son conocidos en Argentina principalmente. Es una ciudad de muchos, muchos artistas y es muy importante. Y bueno, sí, estoy viviendo en Londres hace 4 años. Viví en Buenos Aires muchos años de mi vida. Estudié mi carrera en Buenos Aires y después volví a Rosario después de muchos años, por un año. Y después me vine a Londres. La verdad que nunca pensé que iba a terminar viviendo acá, solo me vine por un mes, inicialmente en el 2019. Me vine a practicar inglés, me vine a vivir la experiencia de conocer un poco más de Londres. Había venido una vez en el 2015 como turista, solo poquitos días, pero bueno, en el 2019 me vine y estuve un mes entero y la verdad es que me iba a volver, tenía mi pasaje de vuelta y cuando estaba acá en Londres me ofrecieron quedarme por un año haciendo un trabajo y dije, bueno, buenísimo, me cambió la vida. Pero sí, soy actriz, soy licenciada en actuación y me egresé de la Universidad Nacional de las Artes en Buenos Aires, Argentina, y me dediqué a la actuación toda mi vida. Trabajé mucho como actriz en Buenos Aires. No era de las actrices conocidas, pero sí del grupo de actores que tenían trabajo como actores, así que en ese sentido era una privilegiada. Y bueno, así, eso es un poquito de mi vida. Bueno, pues empecemos por el comienzo, Rosario. Cuéntanos de esa Laura en Rosario, de esa niña de la que salió y regresó. Mm, sí, bueno, la verdad es que Rosario siempre que voy a Rosario es mi ciudad, es mi lugar y es mi hogar. Y yo creo que aunque me fui a los 20 años, dejé Rosario y me fui dentro de todo chica y no volví solo un año y después me volví a ir. Y para mí Rosario, cada vez que voy ahí, estoy, es mi casa, es mi hogar, es mi vida, me trae todos estos recuerdos con la infancia, con el ir a la escuela, los amigos de la escuela, de la secundaria, el club, que quizás no existen de esa forma en Reino Unido, pero Rosario es muy típico de tener clubes de barrio, donde vos vas como adolescente a nadar, a jugar al vóley, a jugar a las cartas. Nos pasábamos tardes enteras jugando a las cartas, jugando al pool, que creo que es más como, es parecido al billar, un poquito distinto. Y bueno, esa fue un poco mi vida en Rosario. La verdad que fue una buena vida estar ahí. Y muchas veces digo, ¿por qué me fui? Porque debería estar ahí y vivir más tranquila y no muchas veces tener el estrés de vivir en una gran ciudad como esta y con otro idioma. Así que se extraña.
¿Cómo era esa niña? ¿Qué traviesa? ¿Qué era qué recuerdo tienes? ¿Alguna travesura que llevó a que un pellizco durito por allí de una mamá? La verdad es que era una niña muy buena. A veces siempre me portaba, justamente de niña he sido más traviesa, justamente portaba bien en la escuela, estudiaba, era de esas que se sentaba adelante en los bancos. Sí, y creo que mis travesuras habrán sido mayormente, bueno, quizás no tanto no sé si es una travesura, pero yo siempre me gustó mucho el tema de la creación, entonces por ahí más lo mío era esconderme, disfrazarme, aparecer con algún disfraz, pensar que la gente no me reconocía, porque uno de niña tenía eso, no es esa inocencia de decir, bueno, me voy a disfrazar, no van a saber quién soy, no me van a encontrar, y más ese tipo de cosas, y después muchas veces de sentar a familiares y decir, bueno, voy a presentarles una obra y me acuerdo que me metía en mi pieza con mis peluches, mis muñecas, a crear una historia y después venía y la representaba y siempre hice eso desde muy chica, desde que tengo uso de razón. Y para mí era un juego, ¿no? Era un juego. Y bueno, y después ¿Y eso todo cuándo me se fue convirtió? trayendo esta pasión. Sí, ¿y cuándo se convirtió de juego? ¿Cómo? Pero ¿cuándo cambió de juego a profesión? Bueno, justamente siempre me acuerdo que a los 6 años hay un teatro muy grande en Rosario que se llama Teatro El Círculo, que es un teatro muy, muy grande, si has escuchado del Teatro Colón en Buenos Aires. Bueno, el Teatro El Círculo es como un teatro de ópera que se usa mucho para comedias musicales también y es el teatro más importante de Rosario. Y me acuerdo que a los 6 años mi mamá me llevó a ver una obra que era Robin Hood, todavía me acuerdo cuál era, y es la primera vez que fui al teatro, y me acuerdo que me encantó, y cuando salí de ver esa obra, a los 6 años dije, quiero ser actriz, y nunca cambié. Y me acuerdo que le insistí a mi mamá que me llevara a talleres de teatro, no había para mi edad, en Rosario no había para chicos desde 8 años, así que me acuerdo de haber tenido que esperar 2 años para ir a clases de teatro, y a los 8 años empecé a ir en un taller por primera vez en mi vida y encontrar todo este mundo nuevo, que en realidad como era una nena también era jugar, ¿no? Era realmente, que realmente el teatro es así, es juego y, mm, y claro, con esa niñez y jugar y conocer nueva gente y crear cada semana. Y ahí empecé a descubrir mi pasión por el teatro, por subirme a un escenario. Y bueno, y eso fue desarrollando que pasaron los años y a los 12 años estudié comedia musical porque también canto y me metí toda la secundaria en este mismo teatro, el Círculo. Estudié comedia musical y bueno, el teatro, el canto era lo que más me gustaba. Y bueno, y después cuando terminé la secundaria me pareció lo lógico, como hacía teatro desde tan chica y siempre me había gustado, decir, bueno, ahora sí me voy a meter en la facultad, hacerlo profesionalmente y ni dudé que era la carrera que quería hacer. Wow, increíble. ¿Y de esa época a hoy, crees que valió la pena esa decisión o debiste haber sido más bien médico? Exactamente, eso me lo planteo todos los días, toda la vida. Cada vez que voy a un casting y tenés miles de personas audicionando para el mismo papel, cada vez que mandas un currículum y sabes que también otros 1000 lo mandaron, cada vez que esta carrera yo creo que es una carrera muy difícil, es muy dura y me lo planteé muchísimas veces. ¿Por qué no fui médica? ¿Por qué no fui abogada? ¿Por qué no fui ingeniera? Algo más formal. Y siempre pienso, hasta a veces envidio un poco esa pasión por esas carreras y sí, ojalá hubiera tenido eso porque creo que me sería más fácil, o por lo menos es lo que tengo en la imaginación, pero ya sabemos que la actuación es difícil acá en Londres ni hablar,
y en Argentina también y en todos lados, estoy segura. Sí. Ahora cuéntanos un poco de de cuando pasas de Rosario y llegas a Buenos Aires, la gran ciudad, la gran de Argentina. ¿Cómo fue ese cambio Exacto, de adolescente? O sea, estabas protegidísima en Rosario, acompañada de tu familia, tu padre. sí. Sí, sí, sí. Bueno, yo cuando terminé el secundario, lo terminé a los 17 y en ese momento también pensé, bueno, lo que necesito es estudiar actuación, pero estaba en Rosario y siempre había tenido la idea de irme a Buenos Aires, porque en Argentina, por lo menos en las épocas ahora, es más federal la cosa, como hay oportunidades en el interior. Pero en la época que yo terminé el secundario, estaba todo centralizado en Buenos Aires. Entonces ya se sabía que a cada persona que le gustara la actuación, si querías triunfar, tenía que irte a Buenos Aires. Y entonces cuando terminé el secundario, no estaba del todo decidida, me sentía como muy chica a los 17 para irme sola. Y entré a la Escuela Provincial de Teatro en Rosario. Hice 3 años de la carrera, que era la misma carrera, pero era a nivel terciario, o sea que eran 4 años. En Argentina las universidades son 5 años. Y bueno, en mi caso soy licenciada, las licenciaturas son 5 años. Más una tesis. A mí me llevó muchísimos años hacer la carrera. Y mucho. Y bueno, y empecé en Rosario, hice 3 años, casi 3 años, un poquito antes terminé. Y antes de que terminara el año, digo, si no lo hago ahora y no me decido ahora, no voy a ir nunca. No sé por qué en ese momento se me vino a los 20 años, digo, va a pasar el tiempo, necesito hacerlo ahora. Y me decidí, me fui a Buenos Aires y apliqué para entrar a la universidad, a la más grande de Argentina de actuación, que es la Universidad Nacional de las Artes, era muy difícil entrar. Y apliqué y dije, bueno, voy a intentarlo. Tuve que rendir un examen, hacer como un curso de ingreso de algunas semanas y bueno, y después de rendir el examen entré para el año siguiente, así que recién al año siguiente en algunas materias las arranqué de primer año, como si no hubiera hecho nada, y otras materias sí me las homologaron y entré desde tercer año, pero me llevó mucho tiempo esa carrera. Peor que medicina. Creo que si hubiera estudiado médica hubiera estado menos años que con actuación, es increíble. Y cuéntame, tu familia qué dijo cuando dijiste me voy para Buenos Aires, carajo. Bueno, yo creo que era algo que ya sabían porque Lo yo esperaba. siempre lo dije desde chica. Siempre dije, sí, de hecho muchas veces me acuerdo en la secundaria de intentar ir. Tengo parientes en Buenos Aires y de intentar, incluso la secundaria, y quedarme unos días en lo de mis parientes yendo a algún casting. Me acuerdo que en su momento hice algún trabajito, a los 15 años me fui a Buenos Aires unos días, hice un trabajito de extra en un programa de televisión y para mí era increíble a esa edad. Sí, wow. Y siempre estuvo esa idea, así que fue algo que sí, que se dio naturalmente. Y, sí, y qué es lo que se sabe también que sí, se sabía culturalmente que había que hacer en Argentina cuando te gustaba la actuación. Sí. Y cuéntanos del papel. ¿Qué papel te arrancó más aplausos? ¿Cómo fue eso? Y esa sensación que supongo. Sí. Bueno, yo tuve un privilegio, gran privilegio que siempre digo, este fue uno de mis mejores trabajos de actuación, que estuve 10 años, fui parte del elenco estable en Radio Nacional, la Radio Nacional Argentina, de un programa de radio que se llama Las Dos Carátulas, que es el programa más viejo de la historia de la radio, y hacíamos radioteatro cada semana. Yo entré cuando estaba estudiando en la facultad en Buenos Aires, y, y bueno, y para mí era increíble porque era un excelente entrenamiento actoral, todas las semanas cambiando de personaje, cambiando el repertorio, pasamos de personajes totalmente diferentes, hacíamos desde Shakespeare a Molière, a Chekhov, teatro argentino,
Y para mí el personaje que personalmente, que es mi favorito y que siempre me quedó en la mente, un personaje que se llama 12 pesos, que es de la típica, de la obra más típica del teatro argentino, que es El conventillo de la Paloma, y es de la época cuando venían esa gran generación de inmigrantes a la Argentina y que tenías todos los personajes, el italiano, el español, el turco, un montón de personajes de prototipos que esa obra representaba. Y 12 pesos era una criolla argentina, arrabalera, que le encantaba el tango. Y para mí ese personaje fue muy vivaz, yo soy como muy expresiva, me gusta mucho el histrionismo. Y, y bueno, y ese personaje fue el que más disfruté y hasta el día de hoy me lo acuerdo y que generó muchos aplausos y para mí en ese momento decir, wow, esta gente me está aplaudiendo haciendo este personaje que es tan típico y tan famoso del teatro argentino y bueno, tuve el privilegio de hacerlo y de repente recibir esos aplausos me nutrió mucho y fue un momento muy especial que hasta el día de hoy siempre digo que fue mi obra favorita, Cuenta, mi personaje favorito. ya, antes de irnos a la pausa, cuéntanos un poquitito Sí, de eso, lo que significaba hacer radio, teatro radial, porque es con la voz más que con la presencia física, ¿no? Debe ser mucho más sí, difícil porque supongo que sí, cuando estás en las tablas, pues hablas, pero tienes que tener sí. movimiento, tienes que expresar. Debe ser mucho más difícil. Sí, exactamente, exactamente, es así, es así. Justamente por eso teníamos que tener un mayor entrenamiento vocal y entrenar mucho antes de cada función porque se hacía en el auditorio de la radio en vivo, con Ah, una audiencia que venía, veía las grabaciones y así como lo hacíamos salía, no es que se podía parar y decir, bueno, hizo un furcio, hacerlo de nuevo, no, teníamos que hacerlo como fuera. Entonces, llevaba muchísimo entrenamiento vocal, que para mí siempre en la facultad y en mi carrera teníamos técnica vocal como materia y técnica corporal, pero siempre para mí fue más mi fuerte la técnica vocal, quizás también porque canto. Y sí, una preparación increíble porque, exacto, o sea, estábamos ahí delante de los micrófonos y teníamos que dar todo porque es como vos decís, o sea, la gente que nos escuchaba tiene que imaginarse la historia, pero no está viendo nada y tenemos que llevarlos a que se imaginen la historia. Entonces, yo creo que lleva un mayor esfuerzo aún que si lo estuvieran viendo en ese momento con vestuarios, con escenografía, no. O sea, nosotros íbamos así como estoy vestida, con ropa que usaríamos en la calle en cualquier día, nosotros íbamos a grabar sin ningún vestuario, sin escenografía ni nada, era puramente actuación, nuestra voz, estar ahí presente en la escena, y también con cositas así que ya teníamos como de técnica, por ejemplo, risitas, hacer alguna risa, algún llanto, que ya lo teníamos como también parte de la técnica, bueno, la risa de esta forma, el llanto y, y bueno, y la verdad es que sí, fue un entrenamiento buenísimo, muy bueno. estamos conversando con Laura Mobilia. Ella es Ujú. actriz argentina de Rosario, está aquí en Londres. Y bueno, felices de tenerte en la tertulia. Vámonos, Laura, a una pequeña pausa y ya regresamos en esta continuación de esta tertulia con Laura Mobilia. Estamos aquí en la tertulia del martes. Generamos nuestra programación en YouTube @tertulia del martes, en Instagram @tertulia del martes y también estamos en Facebook como de Tertulia en Tertulia. Y por supuesto, nuestra casa que nos recibe todos los martes a las 4 en punto, Express News. Búsquennos, regístrense y recuerden activar las notificaciones. Y bien, estamos de vuelta aquí en la tertulia del martes conversando con Laura Mobilia, actriz o actor. Hemos descubierto ese término que en inglés ser actriz no es lo mismo que ser actor
O sea, en español actriz es el femenino de un actor, ¿no? Pero en inglés actor vale también para las mujeres y tiene una diferenciación. ¿Qué eres tú? ¿Cómo te sientes? Bueno, mira, justamente este término me lo enseñaste vos, María Victoria, hace unos días nada más, porque exactamente, en castellano decimos actriz y actor y tiene el mismo valor. Actriz es el femenino y por lógica yo pensé siempre que en inglés actriz era el femenino de actor, ¿no? Y no pensé que tuviera otro valor. Y en una charla con vos me lo explicaste y dije, wow, se me abrió la mente porque realmente no lo sabía. Y creo que eso me va a cambiar muchos de mis currículos cuando mando, porque suelo poner I'm an actress y ahora a partir de ahora voy a poner I'm an actor, porque sí, no soy actriz. Soy actriz en castellano, pero en inglés soy actor. Bueno, y obviamente en la actuación como en la vida hay subidas y bajadas, ¿no? Algunas, ¿cuál fue el personaje más difícil y en el que sentiste que no lo lograste? ¿Hubo o no? Sí, sí. Bueno, justamente en estos años que estuve en la radio y también cuando hacía obras de teatro fuera de la radio, em, tengo algunas obras propias, hice mucho teatro infantil, escribí obras y las representé en teatros de Buenos Aires también muchos años. Y siempre, para mí, los personajes que me daban o que siempre me llamaba la atención hacer, estos personajes que por ahí tienen un grado de locura, como muy, muy expresivos, por ahí en las obras infantiles, la mala, la reina mala, la bruja, y en el teatro, en radio también, por ahí estos personajes como más estereotipos, y creo que por ahí lo que justamente siempre me ha costado, me costaban más, eran estos personajes por ahí más neutrales, más realistas, o quizás simplemente la que se enamora del príncipe, no como la chica de la película, no de estas comedias, que por ahí una comedia más rosa, ese tipo de personajes por ahí que, mm, que quizás, o sea, yo estaba acostumbrada a otro tipo de personaje, y me acuerdo que sí, mis desafíos han sido más con este tipo de personajes que por ahí, que no son fáciles tampoco, y no es que son simples, pero sí, justamente a veces me han costado más. ¿Hay algún personaje que te gustaría hacer que no has hecho? Esa es una pregunta que le hacen a todos. Bueno, algo que me encantaría. Está buenísima esa pregunta. Me encantaría hacer. Hay dos personajes que son muy, muy fuertes y me gustaría hacer Lady Macbeth. ¿No? Es algo que me encantaría. Y me gustaría hacer Medea, que también es un personaje de tragedia griega. Y por ahí son muy extremos, pero creo que esos me han quedado un poco. Me acuerdo que Lady Macbeth, en la facultad lo estudié mucho, lo tuve en algunas materias y siempre pensé, estaría buenísimo poder hacerlo en un teatro. Y creo que ese sí, ese personaje es algo que me encantaría. Que por supuesto, en el Reino Unido sería difícil con el inglés, ¿no? Tendría que hacerlo en castellano, Bueno, hay que porque la verdad. intentarlo. Ahora, cuéntanos cómo es el proceso de un actor desde el momento en el que se prepara, se maquilla o se prepara y sale a la escena. ¿Qué sientes tú en ese proceso hasta que te enfrentas a la audiencia? Bueno, yo siempre tenía esta rutina de ir 2 horas antes al teatro cuando tenía para obras de teatro que por ahí requería mucho entrenamiento, mucho maquillaje, vestuario, pero aún si no lo requería, necesitaba ir al teatro, estar tranquila en el lugar, sentirlo, como apropiarme de ese lugar, ¿no? Sentirlo un poco como una casa, aunque no lo conociera, pero sentirme cómoda.
dejar mis cosas, encontrar mi lugar, no estar corriendo, tomarme mi tiempo. Y, y sí, y siempre para mí, siempre fue importante primero hacer un poco de entrenamiento, ¿no? Ya sea corporal, quizás simplemente una relajación, relajarme, estirarme un poco, mover todas las articulaciones, las manos, eh, ejercicios de técnica vocal, muchos, para la dicción, para la proyección, respiración, para prepararme para los textos que tuviera que decir, pero también para relajar antes. Y también depende del personaje, porque a veces necesitaba relajar, capaz que si venía tensa, o obviamente uno tiene una mezcla de emociones y de un poco de ansiedad, un poco de nervios, ¿no? Siempre se mezcla, pero a veces depende del personaje, necesitaba como, sí, relajarme, estirarme, y a veces quizás hacer un entrenamiento, por ejemplo, para los infantiles. em, yo tenía un poco este proceso de esta relajación, maquillarme, prepararme, sobre todo, bueno, para los infantiles que lleva mucha pintura y peinados, pero después hacer un entrenamiento como más energético, ¿no? Quizás correr de un lado a otro, saltar, articular mucho, decir textos así, tirar los textos y en distintas formas, por ahí parada, sentada, en distintas maneras, ¿no? Y muchas veces por ahí son ejercicios que ya están establecidos, uno los va aprendiendo en las clases y después uno toma lo que le sirve, o muchas veces de lo que sabes creas cosas nuevas y decís, bueno, esto por ahí nunca lo hice, por acá me pongo atrás de la pared, me agarro de la pared, haces lo que te salga en ese momento, que todo ayuda a que después cuando vas a la escena ya estás, no entras en frío, ¿no? No, ya estás como, ya hiciste esta entrada en calor. Como es ese impacto cuando se abren las cortinas que se siente. Después de toda esa preparación, de todas formas Sí. algo de sentirse, ¿no? Sí, sí, siempre me pasó que algo que me gusta mucho es esos teatros donde la luz te enfoca y no ves nada, o sea, no ves a la audiencia, de hecho a veces como te encandila un poco, siempre me gustó eso, cuando no veo a nadie y de hecho como que me siento más tranquila, sí, a veces como que uno sabe que está la gente ahí, pero no tenés conciencia de cuánta gente, no estás tampoco pensando, oh, vino poca gente al espectáculo, preparamos esto para un teatro lleno y muchas veces pasa y capaz que te vinieron 10 personas, 5 personas, ha pasado, o capaz que está la sala llena, pero a mí me gusta mucho eso, ¿no? Cuando se abre el telón y no puedo realmente ver quiénes están y, y sí, creo que es un momento muy especial. Y cuando decís, como decimos ahí en Argentina, tiro toda la carne al asador y, y bueno, y vamos con todo, ¿no? Siempre lo tomé así, bueno, cuando en ese momento cuando se abrió el telón, ya estamos acá, ¿viste? Con las cosas que traemos, porque obviamente uno muchas veces va, capaz que tuviste una buena semana, capaz que tuviste una semana mala y vas ahí y decís, bueno, en ese momento sabes que tenés que dejar todo, ¿no? Y eso también es lo que me gusta, porque también te saca de tu vida. En ese momento que estás ahí, tenés que estar presente, no te puedes distraer con nada, porque una distracción puede hacer que pierdas el texto y después no sabes ni dónde estás. Y entonces tenés que estar consciente, ¿no? Y eso creo que también es un buen ejercicio para la mente, estar aquí ahora, presente. Bueno, y llegas a Londres y la actuación queda como en segundo lugar. ¿Cómo fue ese proceso y de aceptación, ¿no? ¿Qué hace de aceptar que eso que te apasiona tanto y que lo dices con tanto amor y lo hace correr a unos pensar estoy segura que todos los tertulieros aquí también bueno, también vamos a la actuación. Tal cual, sí. Bueno, es como decís, queda en segundo lugar. Y eso es, cuando yo vine acá a Londres, inicialmente dije, bueno, siempre tuve esa suerte de poder dedicarme a la actuación y poder vivir. Siempre algún trabajito tenía, y también trabajaba como profesora de teatro en escuelas secundarias en Argentina, entonces siempre estaba como relacionada.
Y de repente venir acá y decir, bueno, primero para mí fue toda la experiencia, si voy a hacer un trabajo totalmente diferente, si tengo que trabajar en el McDonald's lo haré, si tengo que trabajar en Venías otra cosa lo haré, preparada. pero sí, sí. Pero después cuando pasa el tiempo, para los actores, yo siempre digo, uno siempre quiere volver a eso, ¿no? Y al principio para mí sí fue esta experiencia, es decir, haré algo totalmente diferente, pero después que pasaba el tiempo, siempre necesito volver, ¿no? Siempre. ¿Por qué? ¿Por qué querías hacer algo diferente? ¿Qué hacía, qué te llevó a pensar, a ponerle la actuación de un lado? Creo que fue parte de decir, me gustaría viajar, quiero experimentar, conocer otra cultura, practicar el idioma, me interesaba mucho el inglés, entonces como que en ese momento le puse todo al mejorar el inglés, a ir a cursos de inglés, y como que puse mi mente en eso. Simplemente para tener como una diferente vivencia, pero bueno, después sí, cada vez que pasaba el tiempo decía, necesito volver a la actuación. Y esa es una de las cosas que me cuesta mucho acá, porque creo que si estuviera en Rosario, estaría haciendo muchas más cosas de actuación y me podría dar el lujo de vivir de eso. Pero bueno, todos sabemos acá, los que estamos en Londres, que muchas veces tenés trabajos que te llevan muchísimas horas, que obviamente sí, tenemos que pagar un alquiler, tenemos que pagar, tenemos que muchas veces compartir con gente y no tenés un lugar para ensayar, para cantar, para, no sé, dedicarte un poco más al arte. Y bueno, te cambia la vida realmente. ¿Y qué te ha tocado hacer que en estos cambios? ¿No lo sumas? Bueno, justamente cuando empecé, me acuerdo que no me llevó mucho tiempo para darme cuenta que necesitaba volver a la actuación. Solo estuve algunos meses sin hacer nada, porque aparte yo venía de Argentina, de estar en la radio, de actuar cada semana, de hacer obras de teatro, de siempre, muchas veces iba a actuar a las escuelas, a los jardines de infantes, hacía un montón de cosas. Y de repente cuando vine y eso cambió totalmente mi vida, porque tuve que hacer otro tipo de trabajo totalmente diferente. Pero me acuerdo que llegué en junio y estuve unos meses, pero ya en enero dije, necesito empezar a hacer algo de actuación de nuevo porque lo necesito yo para seguir adelante, ¿no? Y, mm, y bueno, y en enero conocí un grupo de gente que hacía cine y me metí me enganché con ellos y me metí a hacer cortometrajes de forma súper independiente y distintos tipos de papeles. Muchas veces la mayoría es gracioso porque yo venía de la radio donde tenía textos larguísimos y bueno, y me encantaba el teatro de texto y de repente en Londres a no decir casi nada por tener un acento, porque muchas veces la gente con la que trabajaba decía, pero el acento me ha pasado de esa lucha ¿no? De decir, bueno, no hablo como un inglés, que quizás no debería ser tan así, porque en Londres está lleno de extranjeros, somos un montón, pero bueno, muchas veces el papel requería que sea una inglesa y entonces, por no ser lo que capaz que tenía una línea cortita, y pasé de decir muchísimos textos allá a no decir casi nada, a hacer cortometrajes casi mudos, la expresión corporal nada más, y a veces me da risa, hoy lo tomo como de forma graciosa porque ya pasaron 4 años, pero lo que más hice acá es cortometrajes, justamente, que me gusta mucho, creo que hay algo que me dio Londres y es el cine. Eh, Argentina me dio la radio, la televisión, el teatro, pero Londres me dio el cine. Y bueno, y me encanta, la verdad, el mundo si bien siempre hacemos los cortometrajes de forma súper a pulmón, sin ningún tipo de financiamiento, todo de forma voluntaria, cuando terminamos de trabajar a las 6 de la tarde o fines de semana, pero, pero bueno, es por amor realmente al cine y a esta carrera y lo disfruto mucho. Sí. Ahora cuéntanos de tu día a día. ¿Cómo es la vida de Laura
fuera de las tablas? Bueno, yo estoy trabajando en una iglesia, en The Church of England, y, y me encanta. No, me gusta mucho el trabajo. Soy Operations Manager, me encanta el título. Y bueno, es un trabajo que empecé en junio. Si vos mirás mi currículum, mis trabajos he hecho, pero de todo en Londres, en todo tipo de trabajos, y aprendí muchas cosas, aprendí oficios, aprendí a hacer helado, aprendí a ser barista, aprendí cosas que nunca pensé en mi vida. Pero bueno, en junio entré a esta iglesia en la zona del este de Londres y me encanta porque bueno, primero que me queda enfrente de mi casa, así que eso es buenísimo. En una ciudad como esta, trabajar enfrente de tu casa es algo increíble, pero bueno, además de eso, la gente con la que trabajo es un grupo muy chiquito, pero es muy buena gente, me hacen sentir cómoda y me dedico mucho a la parte administrativa, a reservas de casamientos, Está bien. sí, es tranquilo. Así que mi día a día es ir a trabajar, después hago actividades siempre, todos los días tengo actividades fuera del trabajo. Bueno, me encanta la zumba, así que hoy salí del trabajo, me fui a hacer zumba. También estuve haciendo salsa una vez por semana, que me gustó mucho la experiencia. Estoy en un coro los Wow. días miércoles, así que por lo menos esas actividades las tengo. Bueno, y aquí para los Y tertulianos para los tertulieros y los amores. ¡Uy, los amores! Oh. Bueno, ese es todo un tema, porque en este momento la verdad es que no tengo ningún amor. Bueno, así es que Eh, bueno, ahí ya busquen. Aquí está Sí, abierta. sí, por supuesto que sí, estoy abierta. En en eso encuentro muy diferente la cultura argentina o latina, ¿no? Los hombres latinos y de los hombres ingleses. Cuesta mucho ese cambio, esa adaptación, la forma en que son, no sé, lo veo siempre como un poco más difícil acá, y como muy diferente. Como que creo que en Argentina, en ese sentido, como que los veo como más accesibles a los hombres ahí. Acá son más fríos. Bueno, y por allí te ha tocado el privilegio de tener una señora acompañándote los últimos meses. Cuenta de eso. Una señora por allá, mamá. Sí, 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 no, la verdad que sí, soy privilegiada tengo a mi mamá estos meses en Londres, bueno, llegó en junio y, y bueno, la verdad que me acompaña, me ayuda un montón en todas mis cosas, siempre me apoyó en mi carrera, siempre, y bueno, y siempre me motiva a seguir buscando trabajos de actuación, haciendo lo que se puede hacer cuando se encuentra algo. Pero sí, la verdad que contenta de tenerla, es un apoyo muy grande porque es tan difícil estar lejos y, y bueno, en eso la verdad es que me hace muy bien y estoy contenta. ¿Y qué extrañas de la comida, de las cosas? ¿Las puedes vivir aquí o algo que extrañes? Bueno, justamente algo que nunca puedo encontrar acá en Reino Unido es buena carne, como la carne argentina. La verdad es que extraño muchísimo comer un buen asado, sí, el asado para mí es lo más importante. Y la verdad que sí, no soy vegetariana, sé que hay mucha gente vegana, vegetariana, lo respeto muchísimo, pero en Argentina el asado es todo, las milanesas. Sí, nada. Y como un buen chimichurri, ¿no? Exactamente, sí, 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 un Oh, choripán, qué ajá. rico. Mira, bueno, ya terminando la tertulia del martes con Laura Mobiliar, cuéntanos ya un último mensaje para la comunidad que ya se termina el año, además estamos las dos de rojo, tal vez preparándonos para la Navidad. ¿Qué esperas Sí. tú y qué le dices a la gente? Bueno, yo le digo a la gente que sigan adelante, que sigan luchando por lo que les gusta, que muchas veces va a ser difícil y sí, muchas veces
por lógica nos tenemos que dedicar a otra cosa, tenemos que vivir de otra cosa, pero yo los animo a que en los tiempos libres puedan proyectarse, puedan volver a lo que les gusta, puedan volver a su pasión, porque es lo que necesitamos, ese motorcito para seguir adelante cada día, incluso si en mi caso tengo el privilegio de estar en un trabajo que me gusta, pero muchas veces me ha tocado trabajos que no me gustaban, pero tener este tiempo, este ratito donde hacía algo que me gusta después del trabajo, ya sea en cantar un rato, ir a hacer gimnasia, bailar. Yo los animo a que puedan seguir su sueño, que puedan seguir su pasión, que este año que termina, si hubo metas que no lograron, cosas que no lograron, que podamos cambiar la mentalidad y mirarlo de forma positiva y anotar en una hoja y decir, bueno, estoy agradecida o agradecido por esto, esto y esto, y poder recordar que estoy segura que tenemos todos muchísimas cosas por agradecer y que podamos recordarlos, tomarnos ese rato y decir, bueno, esto hice, esto logré, esto se dio. Y algunas cosas que quizás damos por hecho, ¿no? Como quizás tener salud o tener un buen día o simplemente poder levantarte y tener un plato de comida. A veces esas cosas las damos por hecho, pero son tan importantes. Y poder tener ese rato de agradecimiento por este año y por lo que fue, y aún por lo malo, porque lo malo también nos ayuda a crecer y a salir adelante y hacernos más fuertes. Y bueno, y para el año que viene seguir por ese lado, por la búsqueda de los sueños, por tener nuevos proyectos, nuevas metas. Si las cosas no se dieron de una forma, busquemos otra forma, pero no nos quedemos y sigamos adelante siempre. Fantástico. Bueno, felices de haber compartido con Laura, argentina, de Rosario, y aquí en la tertulia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, un tiempo hermoso, muchísimas gracias. Y bueno, y a los amigos tertulianos nos vemos la próxima vez en otra tertulia.